Bienvenidos a mi canal. Este video de hoy es uno de los varios videos que voy a hacer sobre la teoría de la producción. Entonces, comencemos. La teoría de la producción tiene que ver con analizar desde el punto de vista económico la relación entre la producción de un bien y la utilización de los factores de producción, que aquí por simplicidad, por facilidad, porque tenemos solo dos ejes, vamos a resumirlos únicamente en dos factores de producción, el trabajo y el capital. Y tenemos que hacer primero una distinción básica entre el corto y plazo y el largo plazo. Normalmente esta distinción en muchos aspectos se hace con relación al tiempo y a veces se habla de cuentas que están en menos de un año, a menos de un año y cuentas que están a más de un año. Entonces se habla de corto y largo plazo en ese sentido. Sin embargo, aquí en economía tenemos en cuenta un criterio diferente. Aquí en economía hablamos de corto plazo cuando al menos uno de los factores permanece constante. Como tenemos dos, entonces vamos a hablar de que un factor permanece fijo. Un factor permanece fijo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos enfrentamos a un horizonte de planeación en el cual tenemos que tomar nuestras decisiones supeditados a que uno de los factores permanece fijo, en este caso, pues vamos a asumir que es el capital, es decir, la planta, el equipo, la infraestructura, todos esos elementos que nos permiten realizar nuestro proceso productivo van a permanecer fijos. Y el factor variable, en este caso, va a ser únicamente el trabajo. Por supuesto que en la realidad tenemos más factores, pero aquí vamos a asumir solo que tenemos dos y uno de los dos va a permanecer fijo en el corto plazo. Es decir, las decisiones del empresario en el corto plazo están limitadas por la existencia de ese factor fijo. Mientras que en el largo plazo, todos los factores son variables. Y esto lo que quiere decir es que el empresario se enfrenta a un periodo de decisión en el cual puede variar cualquiera de los factores. Es decir, cuando el empresario dice voy a ampliar o voy a reducir el tamaño de la planta, pues en ese momento, por lo menos mientras está haciendo esa planeación o esa proyección de qué es lo que va a hacer, pues todos los factores son variables. Él podría pensar en una planta inmensamente grande o en una planta muy reducida y por supuesto que el factor trabajo va a corresponder a lo que él determine hacer. Entonces, recuerden, son periodos de planeación. Cuando me enfrento a decisiones en las cuales tengo involucrado un factor fijo, estoy en el corto plazo. Cuando me enfrento a decisiones en el cual yo tengo la posibilidad de variar todos mis factores, yo me enfrento a largo plazo. Nos vamos a centrar en el corto plazo porque es lo que normalmente enfrenta el empresario a decisiones de corto plazo en las cuales tiene fija su tamaño de planta, su infraestructura, sus herramientas, computadores y demás. Entonces, normalmente él se enfrenta a eso y con lo que juega es con el factor variable. Veamos esa relación en lo que se conoce como función de producción. Veámosla gráficamente. Entonces, en el eje horizontal vamos a tener los factores, el capital y el trabajo. Ya dijimos que el capital permanece fijo y el trabajo va a ser variable. Y en el eje vertical vamos a tener la producción de un bien X.
Por supuesto que este factor, aún sin producir nada, aún sin utilizar ninguna unidad de factor variable, ese factor ya lo tiene la empresa, está fijo allí, es esa capacidad de planta que tiene. Y a medida que utiliza unidades de factor variable, entonces su producción va a ir aumentando. Recuerden que hay una relación directa entre la utilización de los factores y la producción. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente cuando aumenta la utilización del factor o de los factores en este caso, pues también aumenta la producción. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de esa producción va a ser diferente cuando tenemos poca cantidad de factor fijo para utilizar o cuando tenemos abundante del mismo. Entonces, cuando comenzamos acá a contratar factor variable, por supuesto que tenemos suficiente cantidad de factor fijo para ese factor variable. Entonces, la producción en una primera instancia va a aumentar de esta forma. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el aumento es cada vez mayor. El ritmo de crecimiento de la producción a medida que utiliza unidades adicionales del factor variable, pues es cada vez más grande. Miremoslo de esta forma. Si dividimos esto, una primera unidad, una segunda unidad, tercera unidad, cuarta unidad, quinta unidad, sexta unidad, lo que vemos que cada unidad de estas de factor variable que vamos utilizando, pues nos aporta cada vez más a la producción. Al principio no se nota mucho la diferencia, pero a medida que avanzamos se va notando. O sea que la primera unidad aporta esto, la segunda esto, la tercera esto, la cuarta esto, la quinta esto, la sexta esto. O sea que los aportes que cada unidad adicional del factor trabajo hace a la producción son cada vez mayores. Y esto lo vamos a llamar que es una primera etapa. Y en esa primera etapa, lo que vemos es esos aportes crecientes del factor variable a la producción. Y a medida que vamos utilizando más y más unidades del factor variable, teniendo ese factor fijo, pues siempre va a llegar un momento donde la producción aumente, pero a un ritmo ya decreciente. ¿Qué quiere decir que aumenta a un ritmo decreciente? Que si sigo dividiendo esto en unidades, cada unidad adicional ahora me va a aportar menos que la anterior, menos que la anterior, menos que la anterior. Recuerden que estoy dividiendo esto en unidades iguales. El factor variable lo estoy aumentando en unidades iguales, pero los aportes a la producción van a ser cada vez menores. Entonces, al contrario de lo que pasaba en esa primera etapa, ahora en esta segunda etapa, los aportes son cada vez más pequeños. Ojo, porque la producción está aumentando. La producción no deja de aumentar en estas dos primeras etapas, pero mientras que en la primera etapa la producción aumentaba a un ritmo cada vez mayor, en la segunda etapa la producción aumenta a un ritmo más lento. Entonces, si seguimos haciendo estas flechitas de aporte, pues vamos a ver que cada vez van a ser más pequeñas. ¿Sí? Entonces, podríamos dividir esto en esas dos etapas que vienen por acá. Es una primera etapa donde vemos que la concavidad de la curva es exponencial y eso lo que quiere decir es que los aportes a la producción de cada unidad de factor variable son cada vez mayores. ¿Por qué? Porque tiene suficiente factor fijo para utilizar, suficientes computadores, suficiente espacio, suficientes impresoras, etc. Entonces, esas primeras unidades de factor variable son muy productivas en términos de que aportan cada vez más a la producción, a un ritmo creciente. Mientras que en esta segunda etapa, lo que observamos es que los aportes empiezan a mermar. La producción sigue creciendo, miren que todo el tiempo está creciendo,
pero los aportes son cada vez menores, ¿sí? Hasta que llega por allá a un máximo. Entonces podemos dividir esto en una segunda etapa acá. Y a partir de ese punto máximo de producción ya empieza a caer. Esta curva que hemos trazado ahí es la función de producción. Entonces podemos distinguir tres etapas. Una primera etapa en donde los rendimientos del factor variable son crecientes. Repito, ¿qué quiere decir eso? Que cada unidad de factor adicional nos aporta cada vez más a la producción. Una segunda etapa donde los rendimientos son cada vez menores, o sea, rendimientos decrecientes. Cada unidad adicional del factor variable aporta a la producción, pero aporta cada vez menos que la anterior unidad. O sea, vamos mermando los aportes del factor variable a la producción. Y una tercera etapa donde los rendimientos del factor variable son negativos. O sea, en lugar de aumentar la producción, ya la utilización de factor variable adicional nos hace decrecer la producción. Por supuesto, que ningún empresario quiere estar en la tercera etapa porque estaría contratando más unidades de factor variable, en este caso unidades de factor trabajo, para obtener una producción menor que la que obtendría si utilizara menos unidades del factor variable. Entonces, eso no tiene lógica pues, desde el punto de vista económico. ¿Qué ejemplo podríamos tener para que nosotros tengamos en mente algo de la realidad donde sucede esto? Porque siempre sucede. Y es que suponga que tengo un área de tierra cultivable y esa área de tierra es fija, va a permanecer fija. Y lo otro que va a permanecer fijo son las herramientas, el tractor o el azadón o los diferentes elementos que yo necesito para cultivar la tierra. Lo que sí es variable es el trabajo. Entonces, comienzo a contratar horas hombre de trabajo, horas mujer, y esto comienza a crecer la producción. Al principio de una manera creciente, porque cada persona o cada hora que contrate, pues va a hacer que mi producción crezca. Pero poco a poco, dado que el tamaño de la tierra está constante y también que los elementos que yo tengo no los he variado, las palas, los azadones, todas estas cosas no los he variado, pues el rendimiento o la productividad del factor trabajo que yo contrato, pues va a ser cada vez menor. ¿Qué quiere decir que sea cada vez menor? Que los aportes al total de la producción van a ser cada vez menores. Repito, no quiere decir que la producción esté decreciendo, solo decrece en la tercera etapa, pero sí los aumentos de producción son cada vez menores. Y por último, si yo sigo incrementando las unidades de factor trabajo en esa área que tengo y con esas herramientas fijas que tengo, por supuesto llegará un momento donde el factor se va a molestar entre sí y en lugar de aumentar la producción, pues va a mermar. Algunas personas van a distraer a otras, van a haber discusiones, van a haber problemas y la producción va a ser menor a la que tendría si mermara factor variable. Entonces, tengo tres etapas. Una primera etapa donde tengo factor variable muy productivo. Llamémosla primera etapa, donde el rendimiento del factor variable es creciente. Esa primera etapa, el rendimiento del factor variable es creciente. Esa es la característica de esa primera etapa. Una segunda etapa, donde ahora la característica es que el rendimiento del factor variable es decreciente. Ya he dicho lo que eso quiere decir, que las unidades adicionales de factor, dado que el factor, las unidades adicionales del factor variable
dado que el factor fijo permanece constante, pues van a rendir cada vez menos, van a aportar cada vez menos a la producción. Y por último, una tercera etapa, donde los rendimientos del factor variable son negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que merma la producción, que en lugar de aumentarla la merma. Esto lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Si nosotros comenzamos el día, lo que hacemos en esas primeras horas del día, pues va a tener unos rendimientos crecientes. ¿Qué quiere decir? Pues que nos va a rendir mucho en esas primeras horas. Si vamos a estudiar o vamos a trabajar o vamos a solucionar problemas en estas primeras horas del día, pues nuestro rendimiento es alto, porque estamos descansados, está comenzando el día, etc. Luego, si no tomamos ningún descanso y seguimos trabajando, pues nuestro rendimiento va a mermar. Seguimos produciendo, seguimos obteniendo incrementos en lo que hacemos, sea estudio o trabajo, pero el rendimiento va a ser cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Y si supongan que llegó ya la noche y seguimos a ese ritmo, pues por supuesto que llega un momento donde nos da sueño, donde tratamos de incrementar o de obtener un aprovechamiento mayor, pero ya tenemos sueño, cabeceamos y a cada momento tenemos que volver a empezar el párrafo que ya estábamos haciendo y eso hace que nuestro rendimiento ya sea negativo. ¿Qué quiere decir? Que ya nos confundimos, ya lo que hemos entendido ya no lo entendemos bien y sería mejor tomar un descanso o dormir y volver a empezar el siguiente día. Entonces, esto se refleja siempre. Tanto se refleja que los economistas lo llamamos ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Por qué la palabra marginal? Porque la palabra marginal quiere decir las unidades adicionales que aportan, en este caso, a la producción. Eso es lo marginal, lo que aporta la unidad adicional. Vamos a ver que se utiliza para cualquier otro término, para costos o para cualquier otra cosa, pero ahorita que estamos hablando de producción, pues entonces hablamos de los aportes a la producción que hace cada unidad adicional del factor trabajo. A eso se refiere lo marginal. ¿Y por qué es una ley? Porque siempre se cumple. La ley es que llegará un momento donde si tengo un factor fijo, la utilización adicional de factor variable con ese factor que permanece constante, pues empezará a disminuir siempre. En algún momento empezará a disminuir ese aporte que hace, en este caso la producción, o sea, ese aporte marginal que hace el factor variable empezará a disminuir invariablemente siempre. ¿Cómo sería la única forma de que no actuara esta ley? Que yo cambiara el factor constante. Entonces, si yo puedo cambiar el factor capital con más unidades de factor variable, por supuesto no caigo en esta ley porque estoy variando constantemente mi factor capital y factor trabajo. Y ese es el largo plazo. Es decir, cuando yo necesito mayor nivel de producción, pues lo que hago es cambiar este factor. Y ahí me enfrento a largo plazo. ¿Cómo voy a crear una planta más grande o en algunos casos más pequeña, dado que necesito o menos producción o más producción? Entonces, ahí me enfrento a una perspectiva, a un horizonte de planeación de largo plazo en el momento en que pienso en cambiar ya el factor que tenía aquí. Y la otra forma es a través de un cambio tecnológico. Un cambio tecnológico también me va a cambiar esta función de producción. Va a ser que vaya por acá mucho mayor, si es un cambio tecnológico que nos beneficia, por supuesto, pues entonces va a hacer que la función de producción vaya en un nivel más alto y con las mismas unidades de factores que yo utilizo ahora, pueda obtener niveles de producción más altos. Listo, eh, por ahora terminamos este video. Les recuerdo que van a haber más videos sobre el tema, pero este video básicamente trataba de la función de producción, del corto plazo
y de las diferentes etapas que tiene esa función de producción. Y les recuerdo que siempre que tengamos un factor que permanece fijo, la utilización adicional de factor variable nos llevará a encontrar la ley de rendimientos marginales decrecientes, que lo que quiere decir es que llegará un momento siempre donde ese factor comience a aportar cada vez menos a la producción. Bueno, espero que nos veamos en el siguiente video. Muchas gracias.